Bueno, quien les habla, Cintia Barrantes, coordinadora de procedimiento administrativo y de sancionador en la sugerencia de procedimientos y servicios complementarios de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación del PAS en los centros de evaluación. Comencemos. Bueno, como toda capacitación, la capacitación tiene por objeto promover el cumplimiento normativo por parte de los centros de evaluación a favor de los usuarios y la seguridad vial, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de esta capacitación? Vamos a hablar sobre nociones preliminares, procedimiento administrativo sancionador, un ranking de infracciones que ameritaron el inicio del PAS, obligaciones de los centros de evaluación y otro ranking sobre la imposición de medidas preventivas. Empecemos con las nociones preliminares. Bueno, ¿qué es un centro de evaluación? Los centros de evaluación, según el artículo 76 del reglamento del sistema de emisión de licencia del conducir 007-2016-MTC, modificado por el decreto supremo 034-2019-MTC, indica que los centros de evaluación son los únicos responsables de la evaluación de conocimientos y habilidades en la conducción de los postulantes interesados en obtener una licencia. Pero también te habla de ciertos requisitos mínimos que tiene que tener este centro de evaluación. Hablamos de 4 principalmente. Hablamos de recursos humanos, equipamiento, flota vehicular e infraestructura. Cuando hablamos de recursos humanos, está el director y los evaluadores en la conducción. En el equipamiento tenemos el identificador biométrico, el equipo informático, grabadores de video y cámaras. Con relación a la flota vehicular, están todos los vehículos propios o de terceros, según la clase y categoría de la licencia de conducir que evalúa el centro de evaluación. Y por último, infraestructura. En infraestructura, el artículo nos habla de 3, ¿no? Hablamos de las oficinas administrativas, las aulas de evaluación y el circuito vial. Entonces, ciertos datos curiosos sobre este reglamento. El reglamento tiene 38 obligaciones que están desarrolladas en el artículo 84 del citado reglamento y 21 infracciones en el anexo 4 del decreto supremo. ¿Quién es el que determina, evalúa, da el contenido a cada extremo de la evaluación? Es el ente rector. El ente rector en materia de transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Quien desarrolla el contenido y el procedimiento de evaluación. Asimismo, el decreto supremo en el artículo 85 y 86 nos desarrolla cuál es el procedimiento de expedición del certificado de evaluación que deben seguir los centros de evaluación. Acá tenemos al procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador se rige por el decreto supremo 004-2020-MTC, el procedimiento administrativo sumario. El procedimiento administrativo sumario en el extremo de entidades complementarias, como lo es el centro de evaluación, nos indica de que el inicio se puede dar por una acta de verificación o por una resolución de inicio. Después de iniciado este procedimiento, el administrado tiene 5 días para realizar sus descargos. Posterior a los 5 días hábiles que transcurren para proceder a realizar sus descargos, el órgano instructor tiene la posibilidad de emitir el informe final de instrucción, el cual va a ser derivado con todo el expediente al órgano instructor, al órgano decisor, para que el órgano decisor, como órgano que determina la existencia o no de responsabilidad, identifique si la imputación realizada en la resolución de inicio es correcta y tiene medios probatorios suficientes que han acreditado el quebrantamiento de algún incumplimiento o una infracción previstos en el anexo 4, ¿no? Entonces tenemos el inicio, después de notificado el inicio, 5 días hábiles para que el centro de evaluación presente sus descargos, el informe final de instrucción, con lo cual concluye la fase instructora y la resolución final emitida por el órgano decisor. La resolución final puede ser de archivo, en caso considere que la infracción imputada no corresponde a los hechos o los medios probatorios son insuficientes, o de sanción,
decretando la sanción ya preestablecida en la norma. Luego de notificada la resolución final, el administrado tiene 15 días hábiles para impugnar. El decreto supremo 004 también nos dice cuáles son los recursos impugnatorios y solamente nos contempla uno, el recurso de apelación. Este recurso de apelación puede interponerse dentro de los 15 días hábiles que es dentro de notificada la resolución final, la resolución de sanción. Posterior a ello, la sugerencia y procedimiento de servicios complementarios derivará todo el expediente a la segunda instancia. La segunda instancia se encuentra constituida por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, quien determinará si los argumentos desarrollados por el administrado o nuevos medios probatorios que él presente determinan y desvirtúan el sustento que determinó la sanción. Ahora bien, ¿cuál es el plazo del procedimiento administrativo sancionador? Estamos hablando desde el inicio hasta la resolución final. Los plazos son contados desde las fechas de la notificación y la norma nos indica, la norma general, que son de 9 meses, ampliable por 3 meses más. ¿Sí? Continuamos. Aspectos a tener en cuenta. El plazo se contabiliza a partir de la notificación. La caducidad se configura cuando, pese a haber cumplido el plazo de 9 meses, no se ha notificado la resolución final. La potestad sancionadora prescribe los 4 años de la comisión de la infracción o cuando cesaron, digamos, los actos particulares e individuales dentro de una infracción continuada del administrado. No. La autoridad que determina, en el caso de centros de evaluación, determina la responsabilidad es el subgerente, persona que también, según la normatividad interna de la SUTRAN, constituye el órgano decisor. Es decir, el subgerente, más allá de las funciones de gestión, también es la autoridad decisora en el procedimiento administrativo sancionador. La subsanación, sí, la subsanación, se permite la subsanación y todos los eximentes señalados en el artículo pertinente de la LEPAJ, siempre y cuando esta sea voluntaria y se haya generado antes del inicio. ¿Sí? Entonces pasemos a ver un poco, a razón de la invitación que se ha tenido, quería pasar un poco al ranking, ¿no? ¿Cómo van los centros de evaluación? Una medición, ¿no? En el 2022, las primeras infracciones que iniciaron procedimiento sancionador son la C7, la C5 y la C15. Y en el 2023 fue la C7 nuevamente, la C12 y la C15. Son los códigos infractores que en mayoría de oportunidades se les ha imputado a los centros de evaluación. Cuando hablamos del ranking de las medidas preventivas impuestas, ¿qué código ameritó la imposición de una medida preventiva? Según la información otorgada por la Gerencia de Seguimiento y Evaluación, tenemos la siguiente información. A la Gerencia de Articulación Territorial tenemos la siguiente información. El código más común que determina la aplicación de medidas preventivas en los centros de evaluación es la C8 y la C7 como la C15. Son 3 códigos con los cuales se imponen y aplican medidas preventivas de suspensión de 10, 15, 20, 30 días, según los hechos advertidos y medios probatorios obtenidos por el inspector. Son medidas preventivas, todas las que estoy citando, impuestas mediante un acta de verificación. En el 2023, la que más ha generado actas de verificación con medida preventiva es el C8. 34 medidas preventivas en total. Entre el 2022 y el 2023. Sí, un promedio de 17 actos por año. Entonces, a razón del alto incumplimiento y teniendo en cuenta que la capacitación se encuentra dirigida a la promoción del cumplimiento normativo, se ha visto a bien desarrollar un poco de este ranking de infracciones. Entonces, hablemos de la C7. Cuando hablamos de la C7, hemos hecho acá un cuadro basado en el principio de tipicidad que habla del binomio, infracción, sanción,
toda infracción tiene que tener una obligación y vice, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este código C7, este constituye en la tabla haber expedido certificados sin emplear los vehículos que te exige la norma. La norma, el ente rector, como ya nos ha quedado claro, establece qué tipo de vehículo tiene que utilizar el postulante para determinada licencia, ¿no? Entonces, ¿y dónde reposa esta infracción? En una obligación. La obligación contemplada en el artículo 80, ¿no? 86, ¿no? De 84. El artículo 84 nos indica que todos los centros de evaluación se encuentran obligados a realizar la evaluación de habilidades en la conducción con vehículos de acuerdo a la clasificación del numeral 86.4 del artículo 86. Entonces, para ahondar sobre cuáles son las categorías, tenemos acá este gráfico, ¿no? Algunas imágenes han sido obtenidas por parte de unas diapositivas de la asociación de la APP y otras son que se ha podido traer, ¿no? De internet. Entonces, para vehículos para evaluación de licencia de conducir de clase A, si la persona postula a una licencia de clase A, categoría 1 o A2A, tiene que realizar la evaluación de habilidades en la conducción en un vehículo de M1. Si estás postulando a una categoría de A2B, el postulante va para una A2B, entonces el centro de evaluación tiene la obligación de que este postulante, para la habilidad de conducción, utilice un vehículo de categoría M2 o N2. En el caso que el postulante postule a una A3A, corresponderá en un vehículo de categoría M3, conforme están en los dibujos. Si el postulante pretende obtener una licencia de A3B, tendrá que ser un vehículo N3, un vehículo de peso bruto mayor a 12 toneladas, ¿no? Entonces, eso es para la primera obtención, ¿no? Cuando tú obtienes por primera vez una determinada licencia. Pero imaginemos que yo ya me quiero ir porque, mire, están todas las licencias menos las A3C, la licencia que te permite conducir cualquier tipo de vehículo. Entonces, la norma también te desarrolla eso. Por ejemplo, te dice, si tú quieres tener una A3C y el postulante que tú lo tienes tiene una A2B, tendrá que realizar la evaluación de habilidades de la conducción en dos tipos de vehículos, porque la norma no te dice O, te dice I, en un M3 y un N3. Si el postulante tiene como licencia actual una A3B, tendrá que realizar la evaluación en una M3. Y en el caso de que sea una A3A, en un N3. Se entiende que es porque la A3C te permite conducir vehículos como de carga, así como de transporte de personas. Entonces, más o menos se ha tenido por propósito que en este día, a razón del alto índice que hay por parte de los centros de evaluación en la comisión de la infracción C7, de ahondar un poquito más sobre qué tipo de vehículo debe el centro de evaluación evaluar al postulante a una licencia de conducir en la evaluación de habilidades. Entonces, según las categorías, la categoría que postula está en color turquesa y los vehículos en la parte final del gráfico de flujo. Me dijeron, no, pero los centros de evaluación no solamente son regionales, también provinciales. Correcto. En base a qué provinciales se ha generado también una lámina respecto a los vehículos para evaluación de licencia de conducir de clase B. En el caso de la clase B, si el postulante quiere una categoría de clase B 2A, tendrá que ser con un vehículo de L1 o L2. En el caso de categoría B, 2B, una L3 o L4. Y por último, para categoría 2B, 2C, una L5. ¿Sí? Entonces, se está desarrollando qué tipo de vehículos debe realizar las evaluaciones, porque se ha habido una alta incidencia en que los centros de evaluación están realizando las capacitaciones o la evaluación de habilidades de la conducción en vehículos que no corresponden a la categoría que postulante. Esto quiere decir
que yo, por ejemplo, si quiero postular para conducir una M3, un vehículo de M3 o una licencia A3A, tienen que darme un vehículo de categoría M3. No puede ser una categoría distinta. No, no hay una libre discrecionalidad para que el centro de evaluación realice esta evaluación de conducción en el vehículo que ellos consideran. No, la norma, el ente rector ha arreglado en qué tipo de vehículos realizan las evaluaciones. ¿Sí? Ya, entonces ya hablamos de la C7, que hay una alta incidencia, pero también se ha visto una alta incidencia en la C8. ¿Y qué constituye la C8? La C8, que tiene también su obligación en el artículo 81, nos habla sobre las condiciones, los seguros que tiene que tener este tipo de vehículo, ¿no? Un vehículo para ser utilizado en una evaluación de conducción tiene que tener unos requisitos, ¿no? Estamos hablando del SOAT, ¿no? Del seguro, ¿no? Obligatorio de accidente de tránsito, de un seguro de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y también de un certificado de inspección técnica vehicular. Es decir, que el vehículo tiene que contar con todos los requisitos necesarios para ser usado en la evaluación. Es decir, se entiende que el centro de evaluación, a razón de la prestación efectiva de un servicio, cuenta con una flota propia de terceros o de una escuela de conductores y que la flota vehicular propio de terceros tiene estos requisitos. Es decir, si la suscrita va a un centro de evaluación y quiere ser evaluada, entonces el centro de evaluación me va a dar un vehículo que cuente con este tipo de requisitos, que este vehículo tenga un SOAT, una póliza y su certificado de inspección técnica vehicular, ¿no? Para que yo indique que tú estás cumpliendo con la obligación. Es decir, ante el alto incumplimiento que existe, se recomienda a los centros de evaluación que la flota vehicular que utilicen para realizar las evaluaciones de habilidades en la conducción con los postulantes a las diversas licencias de conducir cuente con esa característica. ¿Sí? Seguimos. Tenemos también otra obligación que también ha tenido una alta cifra, es la C5. Hablamos de la infraestructura. Dice, se expide certificados sin cumplir con la infraestructura. Hablamos que de 3 infraestructuras, ¿no? Pero 2 de manera obligatoria. De las aulas, el aula de cómputo, el aula de evaluación de conocimientos y el circuito de manejo. La norma te establece y ya te señala y te explica qué tipo de ambiente se debe tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aula, la norma te señala de manera específica. Oye, ¿sabes qué? El aula debe tener las características que señala la resolución viceministerial 017-2015 Minero. No obstante, en la actualidad, esta es una norma ya del 2019, 2016, estamos hablando del decreto supremo del RECELIT, ¿no? Esta norma actualmente, la 017-2015, ha sido modificada por la resolución ministerial 100-2020-MINEDO. Es decir, que actualmente las características del aula o el centro de cómputo que te señala la norma están reguladas con nuevas características, que también es pertinente que los centros de evaluación cumplan, ¿no? Y acá más o menos también he dejado el link donde están todos los criterios de evaluación y las características de infraestructura, espacios, ¿no? Escritorios, armario, gabinete, que debe cumplir el aula, ¿no? Para que cumpla también con la obligación en el extremo de infraestructura por aula. Por último, en el caso del circuito de manejo es cierto, en la actualidad hasta el 31 de diciembre de este mes se encuentra suspendida la obligación en el extremo del circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que todo centro de evaluación cuente con un circuito y la mayoría o casi la totalidad de los gobiernos regionales cuenta con un circuito y también lo tienen que hacer los provinciales para la clase B. Y este circuito, por la DGTT, ha establecido ciertas características, pero estas características ahorita se encuentran suspendidas. Es decir,
tienen que realizar las evaluaciones dentro de un circuito porque no están aprobadas las evaluaciones en vías, no, en vías regulares, pero las características específicas, dónde va la señalización, las dimensiones, los semáforos, los puntos, las curvas, esas características específicas se encuentran suspendidas. La última suspensión se dio a través del Decreto Supremo 021-2022, que prorrogó que el centro de evaluación cumpla con un circuito de manejo hasta el 31 de diciembre del 2023. También te cita la norma que dice, los centros de evaluación realizarán las actividades de evaluación únicamente en la infraestructura cerrada con la que cuenten a la fecha de entrada a la vigencia de disposición. ¿Sí? Bueno, continuamos con la C15. En el caso de la C15 es una obligación es una infracción que también tiene su respaldo en una obligación, y esta infracción versa o tiene por contenido de no registrar, no grabar. Es decir, la norma, la obligación específicamente nos dice, todos los centros de evaluación tienen que grabar el inicio, desarrollo y conclusión de las evaluaciones de conocimiento y de conducción. Nuevamente, los centros de evaluación tienen que grabar la evaluación al momento del inicio, desarrollo y conclusión, evaluación de conocimientos, así como de habilidades en la conducción. Entonces, más allá no te indica el número de cámaras porque por la misma infraestructura interna de la entidad esto puede modificarte, pero sí te dice cuál es el objetivo de la grabación. Entonces, deben procurar los centros de evaluación de contar con este sistema de video para grabar esos, ¿no? Esa intervención, ese flujo del postulante en todas sus etapas, ¿no? También hablamos, aunada a la C15, está la C12, porque no solamente es que hayas grabado, ya grabé, pero lo perdí, no. La norma también te señala que debes haber conservado esa grabación, es decir, cuando el inspector de la SUTRAM va y te pide cierta obligación, te pide cierta grabación de un determinado postulante, tú tienes que haber conservado esa grabación por 4 años, ¿correcto? Y ya para una manera de un poco ya culminar con esta intervención, hablamos del flujo que le hemos dicho, ¿no? El flujo, el procedimiento de aprobación, emisión de certificado electrónico, validación de las huellas biométricas, el contenido de 40 preguntas de la evaluación de conocimientos, que 35 tiene que ser aprobada. Todo eso ya está contemplado en la norma, en el RECELIC, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos habla que la primera etapa es un registro de la huella del director y el postulante a través del biométrico, el inicio de la evaluación de conocimientos en el aula de cómputo, un postulante que le da 40 preguntas, que debe aprobar 35 para que sea satisfactorio el examen. Concluye la evaluación, igual el postulante como valida su huella a través del identificador biométrico, y después de estos cuadros azules seguimos con la etapa de conducción. Norma también nos señala taxativamente que la identificación biométrica o validación biométrica se hace al inicio y al término de la evaluación de la conducción con el evaluador. ¿No? Sí, correcto. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.